Estamos en vivo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí esta noche, tarde-noche. Pues bueno, para la presentación de el libro Antología de lo Indecible de Guillermo Vega Zaragoza, que soy yo. Y pues bueno, primero que nada, pues bueno, agradecer a Librerías Gandhi su hospitalidad para estar aquí en la presentación. Y pues bueno, también agradecer a Laberinto Ediciones por la publicación del libro, al maestro Esteban Asensio, que está aquí presente, y pues bueno, también pues agradecerle mucho a mi querida amiga Sofía Maravilla, que aceptó pues apadrinar la presentación del libro aquí en la Ciudad de México, la primera presentación en la Ciudad de México. Y pues bueno, antes que nada, pues bueno, pues hablar un poco, bueno, primero presentarles a Sofía, que ella pues como es una persona seria y ordenada, pues trajo un texto breve de unas 30 cuartillas haciendo libro, y entonces pues va a proceder a leerlo, pero antes pues bueno, presentarla a ella es filósofa primero, luego escritora y también periodista cultural. Ella también ejerce el periodismo cultural y pues de alguna manera, pues bueno, a mí me surgió la idea de invitarla a presentar el libro porque pues ella pues es joven, ella es de otra generación y estos cuentos pues ya forman parte de una eh, pues de una generación anterior o dos generaciones anteriores, eh, donde pues bueno, yo lo escribí la gran mayoría de estos cuentos en un periodo pues bueno, cuando tenía yo entre 25 o 35 años, o sea, no ayer, sino ya hace 20 años, más de 20 años, y algunos pues bueno, más recientes, pero esos cuentos sí marcan pues una etapa de mi vida, o sea, los veo yo como escritos por una persona que ya no es la que soy yo. No sé si sea mejor o peor como persona ese que los escribió y tampoco si sea mejor o peor como escritor. Yo espero no haber empeorado, sino pues más o menos mantenerme así. Pero entonces, pero para mí era importante, pues bueno, una mirada actual, una mirada fresca. Yo no sé qué va a decir Sofía. Yo nada más le pregunté que no dijera nada feo para que no me... No, pero bueno, yo precisamente una de las cosas, pues bueno, es permitir eh, una mirada inteligente, una mirada fresca, una mirada también, pues de otra generación, a ver qué le parecieron estos cuentos. Pues adelante, mi querida Sofía, y bueno, ya después, pues bueno, comentamos, platicamos, cotorreamos y ya. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, y pues bueno, gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación. Voy a ser justo de esas amigas que cuentan una anécdota. No es una anécdota, nada más es de cómo nos conocimos. Yo estaba haciendo el servicio social en la revista de la universidad, donde tuve el gusto de conocer a Guillermo. Nos entrevistó todo el equipo de la revista de la universidad comiendo tamales porque era Día de la Candelaria, lo cual fue muy sui generis y muy bonito, ¿no? Y siempre nos sentimos muy, muy a gusto en ese espacio y personalmente, bueno, Guillermo es la única persona que tengo la fortuna de conservar de ese tiempo, de ese espacio, y siempre fue con nosotros agradabilísimo, nos enseñó muchas cosas, nos contó muchos chismes, y eso está bien padre porque ahora que voy leyendo el libro, al final uno, cuando tiene el placer de conocer a Guillermo, pues es que lo lees y escuchas su voz, ¿no? O sea, realmente las mentadas de madre que echa, la forma en la que cabronea a la gente, yo solo esperaría que dijera, no, güey, es que tal, ¿no? Para que uno dijera, bueno, auténticamente todos los personajes son
son Guillermo, pero afortunadamente tampoco es así, es muy versátil, ¿no? En ese sentido. Y bueno, sin más, pues sí, tenía 30 cuartillas preparadas, voy a leer unas poquitas, voy a tratar de irlo conversando también. Y una de las cosas interesantes, ¿no?, de este libro es que dos de sus textos, De Fornicare Angelorum y El perro de Brasil, fueron publicadas en las antologías de los mejores cuentos mexicanos publicadas por Joaquín Mortiz, De Fornicare Angelorum en la edición del 2022, del 2002, y al año siguiente, en el 2003, El perro de Brasil. En estos cuentos lo que podemos darnos cuenta es que Guillermo no solo hace gala de su don como escritor, sino que también uno de sus pasatiempos ocultos es ser teólogo obsceno, ¿no? Especializado en ángeles caídos, ¿no? En ambas posibilidades. Muy buenos cuentos, me gustaron mucho, pero bueno, ahora sí va como un poco más leído, más estructurado. Y bueno, no, cuando uno agarra este libro, poniéndome en el lugar del lector común, ¿no?, que no conoce a Guillermo, que va a entrar a la Gandhi y lo va a ver ahí colocado, pues ve a un señor enmascarado, ¿no? Y pues la primera pregunta que le viene a uno a la cabeza es, bueno, ¿por qué hay un hombre enmascarado, ¿no?, que además ostenta, ¿no?, la idea de que va a quebrantar la imposibilidad misma de decir lo indecible, ¿no? O sea, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este ego que necesita una máscara, ¿no?, para todo momento? ¿Qué suerte de contenido estoy a punto de consumir? ¿O bien es que yo voy a ser consumida y por ello el encubrimiento de tan peculiar aparición en la portada? ¿Será que la próxima edición aparecerá este pasaje entre los cuentos? Es decir, que vamos a ser consumados, ¿no?, por tus lecturas. Porque claro, algún alcance siniestro ha de haber entramado Guillermo al escribir estos cuentos, porque es inevitable no hacer un propio examen de lo indecible que también habita en nosotros. Pues algunas de las imágenes que logra Guillermo, el autor, son de una exquisitez tal, una exquisitez mórbida, me atrevería a decirlo, y que es mi favorita en todo caso. Es mi favorita. Y bueno, que a uno le obliga a detener la lectura tan solo para prolongar más y poner de la propia cosecha, desde luego, participar de una lectura activa, ¿no?, encontrar derivas en los debrayes que la imaginación provocan estas historias. Otras historias, en cambio, nos produce una risa sardónica, pues para los que tenemos el placer de conocer a Guillermo, insisto, ¿no?, encontramos su voz auténtica, haciendo una fatalidad de algo tan absurdo como una ruptura amorosa, ¿no? O sea, pero a quién no se le cae el mundo cuando esas esferas suceden y los amigos te traicionan, ¿no? O amigos, no hay ningún amigo. Ahora bien, ¿qué encontramos en esta geografía de la obscenidad y los bajos tonos del alma, donde el agrio sentido del humor se mezcla algunas veces con la amargura? Hago un mapeo mínimo, pues mi intención es que ustedes mismos permitan interpelar y se permitan ser interpelados también por estos aventureros de los sórdidos, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta mucho que es Dante mismo quien nos da la bienvenida a este libro, ¿no? Es maravilloso, pero más que Dante me intriga que va a ser un Virgilio que va a cobrar el nombre de Guillermo en realidad, aunque no lo dice, pero sabemos que es Guillermo Virgilio, ¿no?, el que nos va a acompañar en esta travesía de infiernos, a veces suburbanos, que semejan paraísos, ¿no? Paraísos siempre artificiales, porque pues Guillermo es un cuentista maldito, a breva de los angeólogos malditos del 19, como cita en algunos lados, ¿no?, de los fornicadores de ángeles. Ahí están contados ellos, ¿no? Entonces, Guillermo hace hace uso de figuras míticas, no solo de la cultura grecolatina, ¿no?, sino, por supuesto, de otros espacios, de otros mitos literarios, ¿no?, en ese sentido. Más adelante hay una Ariadna taurómaca que compartirá sus reflexiones sobre las difusas fronteras entre la bestialidad y la hombría, y los pesarosos amores que padecen quienes se enamoran de una prostituta, o de cualquier suerte de belleza encaprichada con la fealdad que no le corresponde. Lo que hará notar que tampoco las mujeres se salvan del callado animal que algunas veces nos domina. Porque también lo indecible es el deseo que avasalla a las hembras heridas o a las maestras en el arte del desfloramiento masculino. ¡Qué cuentazo! ¡Qué cuentazo!
Ya cuando abran estas páginas de Lo Indecible sabrán a qué estoy hablando, ¿no? Encontramos por otra parte en esto indecible los hogares vacíos, hogares que son también simbólicos, no solamente casas, ¿no? Son también cuerpos, como la construcción de esferas significativas con otro ser humano. Encontramos las viejas orfandades que se transforman en la ternura familiar en rencor añejo, los silencios desgarradores en los matrimonios que se niegan a reconocer el acta de su propia defunción, el camino del héroe que abandona a la madre partiendo rumbo al mar. Incluso en el extremo caso del desarraigo total, la poca importancia que la vida tiene para otros cuando te conviertes meramente en el reflejo de sus propios relatos. Ese cuento dedicado a Humberto Batis, magnífico. Es de mis favoritos. Tal vez ahora me animo a pensar lo que es lo indecible, que es la primera cuestión que a uno le viene, ¿no? ¿Por qué Guillermo va a hablar de algo de lo indecible, ¿no? Y pues bueno, en mi propia lectura, mi apropiación, es que a lo largo de estas páginas, dado que encontramos en su mayoría hombres como protagonistas, salvo algunas excepciones de mujeres, lo indecible es quizá la fragilidad oculta que los habita. Esa que no solo es indecible, sino también inconfesable. Pues esto último supone el no reconocimiento de la propia vulnerabilidad, incluso ante el tribunal de la propia conciencia. Porque a nadie se le cuenta de la soledad onanista recordando un antiguo amor o del talento secreto que la naturaleza ha dado para cometer un crimen, confundido a veces con las bellas artes, ¿no? Evocando un poco al periodista y devorador de opios Thomas de Quincy. Me permito para ilustrar esto indecible que se ve en la vulnerabilidad de los personajes, una vulnerabilidad masculina, antihéroes, muchos son antihéroes definitivamente. Leo un pasaje de La culpa, ¿no? Solo para ilustrar este punto, y se los leo así sin más y sin contexto, ya ustedes verán por qué viene al caso. Ella le espetó. ¿Qué? ¿Te parecen poca cosa mis piernas? Él no se apresuró a contestar. Tomó un largo sorbo de cerveza antes de verla de soslayo. Al contrario, son demasiado para mí. Y bueno, si les comparto esto, ¿no? Es que precisamente este pasaje me parece ilustrador de lo que les acabo de decir, ¿no? Las vulnerabilidades de los hombres, ¿no? De estos protagonistas. Porque la tradición nos anuncia que hasta ahora nadie sabe lo que puede un cuerpo, ya te había dicho, no, que se me viene a la cabeza Spinoza, no Paz, sino Baruch. Pero Guillermo se anima a responder más bien lo que no puede un cuerpo. Nadie quiere pensar en la impotencia ni en la imposibilidad de un cuerpo, en la impotencia masculina, en la invirilidad masculina. Y aquí tenemos hombres así, ¿no? Completamente frágiles. O sea, artistas del asesinato, artistas misóginos, vas a estar funadísimo en redes, ¿no? Eso me queda claro, ¿no? Así que hay que funarlo mucho para que su libro se venda más todavía. Finalmente, ¿no? Citando una de las viejas confiables en literatura, Cortázar, ¿no? Nos dice, te dije que iba a hablar de Cortázar, según la novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento gana por nocaut. Pero con esto no solo quiero decir que la maestría de Guillermo en esta arte, que es identificable en cuanto uno lee algunos de sus pasajes brillantísimos, sino que por sí mismo este libro cierra con un knockout, con una historia que podría ser así, sin más, el epílogo para pues quienes fuimos llamados, ¿no?, a contemplar el epílogo del antropoceno, ¿no? Realmente es una mentada de madre ese final de tu libro para la generación que somos, que me toca y que nos toca destruir tu obra en adelante, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, Guillermo, y pues que esta edición no pase desapercibida y sabemos que no pasará de esa manera. Muchas gracias a todos. Ahora sí que, wow, no me imaginé que yo hubiera escrito todo eso o que lo que yo escribí hace ya algunos años provocara pues esa lectura y que precisamente pues ese era el objetivo, ¿no? Una lectura actual
e inteligente y que pues también pues se diera cuenta de esas conexiones, ¿no? Que ahí están, digo, para mí, pues unas cosas son evidentes, eran evidentes, pero otras cosas que tú encontraste, pues no son tan evidentes, ¿no? Desde luego, pues sí, a mí ya me habían, cuando apareció la primera versión de este libro, una amiga también escritora me dijo, así me mandó un mensaje cuando lo leyó, me dijo, ¿por qué nos tienes tanto miedo a las mujeres? O sea, eso hace 20 años, ¿no? Ya ahora no les tengo miedo, nada más precaución, pero me impresionó, o sea, que ella pudiera darse cuenta de eso y ahora con lo que tú me dices también de esos personajes, ¿no? Que precisamente es esa imposibilidad, yo lo veo, esa imposibilidad de establecer contacto con el otro y que finalmente pues eso es lo indecible, ¿no? Eso, digo, ya ahora ya lo entiendo, porque, y lo interpreto así, y qué bueno que tú, como lectora nueva del libro y de enfrentarte a esta edición, pues, eh, como lectora inteligente trataste de encontrar, bueno, por qué indecible y por qué sale este señor con la máscara y qué significa eso, porque muchos me han preguntado, ¿no? ¿Y de qué tratan tus cuentos? Le digo, de luchadores. Son cuentos de luchadores y así en una feria que estuvimos ahí en la feria del libro de Pachuca, así me dijo, son de luchadores, sí, dice. Le digo, sí, son historias de luchadores y se lo llevó, ¿no? Le digo, nada más que cuando ya llegue a su casa y lo esté leyendo, pues se va a llevar la sorpresa. Pero más bien, pues yo creo que sí son luchadores, pero luchadores por eso, por decir algo que no pueden expresar, ¿no? Y sí es cierto, o sea, incluso los personajes femeninos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un cuento de la torera, que también, pues ese es también, es como el otro lado, ¿no? El lado B de las cosas. Y yo cuando lo armé para mandarlo al concurso, al que le dieron mención honorífica, eh, yo ya después lo pensé y cómo lo había organizado, y yo soy fanático de los Beatles. Y entonces también, pues bueno, nací el año que salió el Sargento Pimienta. Y entonces yo lo pensé el libro como si fuera como una especie como de Sargento Pimienta, pero en cuento, porque pues tiene una introducción, un pequeño cuento breve, y luego va entrando poco a poco y tienen diferente estructura, que esa es una de las cosas y que precisamente yo le admiro a Julio Cortázar y a Borges, que todos los cuentos son diferentes, ¿no? O sea, todos sus cuentos tienen una estructura diferente, siempre son diferentes, nunca se va a encontrar uno que sea igual a otro en los cuentos de Cortázar o de Borges. Y yo eso era lo que quería y eso es lo que a mí lo que me gusta del cuento, que cada cuento sea diferente, tenga una estructura diferente y parezca diferente. Y entonces yo dije, bueno, pues sí es como un poco como el Sargento Pimienta, ¿no? Que también el Sargento Pimienta, pues también tiene canciones que dicen, ay, pues, ¿qué es eso de Lovely Rita, no? Y esas cosas así, pero tiene un día en la vida, ¿no? Y tiene Within You, Without You, ¿no? No, si es Within You, Without You, ¿no? Eh, y tiene, pues bueno, ella se va de casa, que son, cada uno son cosas diferentes. Y eso a mí me gusta pensarlo así, digo yo en mis debrayes, ¿verdad? Y ya para esta versión, pues decidí, pues bueno, añadirle como bonus tracks, ¿no? Como ahora las cajas que venden de los Beatles también, ¿no? Donde le meten no la basura, sino todo lo que no incluyeron en los discos, pues ahora pues también, como no había aparecido, no me daba para otro libro, pues decidí incluirlos ahora, ¿no? Una cosa interesante que me comentaba Sofía era que
que por qué no le había puesto fecha cuando escribí cada cuento. La verdad es que yo nunca he pensado eso. Eso se lo dejo a mis biógrafos y a mis exégetas, que investiguen, que vayan a la hemeroteca, porque pues todos en su momento pues tuve la suerte de publicarlos en algún lado, ¿no? En los diferentes suplementos que había antes. Bueno, algunos todavía sobreviven, pero suplementos, revistas, y que fueron ahí donde tuvieron su primera versión, su primera vida. Les digo, algunos pues hace más de 20 años, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, pues sí, también espero, digo, no, que tenga suerte, no por, como dice Sofía, que me vayan a funar, que sí, de alguna manera, pues sí, fue también miedo, pero pues yo dije, yo no soy ahorita, ¿no? Este que escribió estos cuentos no es la persona ni los escribió en este momento, aunque para el lector, precisamente, el lector siempre lo lee desde su momento, lo lee desde su tiempo. Entonces piensa que esto, a lo mejor yo lo escribí antier, y no, yo lo escribí en el siglo pasado, algunos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es interesante eso, que era lo que me interesaba a mí, lo que me interesa ver cómo funciona, ¿no? Pero también, pues yo no puedo negar, ahora sí que la cruz de mi parroquia, ni me voy a desdecir, ni voy a negar a ese muchacho loco, eh, despistado, en busca de algo, que era ese que escribió esto, ¿no? Que escribió estos cuentos y que pues ahora pues siguen, pues bueno, están otra vez en circulación, y que, bueno, ya nada más comento esto y ya para que pasemos a, si quieren preguntas o conversamos más, Sofía y yo. En su momento, lamentablemente, estamos hablando de los tiempos de la pre-redes sociales. O sea, apenas empezaba la internet hace 20 años, en el 2004, empezaba la internet, empezaban las listas de correo, ¿no? Yahoo listas y cosas así, no había Facebook, no había TikTok, no había nada de eso. Y también en México, pues todavía existía un sistema de validación de la literatura, que era precisamente que hablaran de uno en los suplementos, que escribieran sobre uno en los suplementos, en las revistas, que circulara en los medios literarios. Todo eso ya se acabó. Y precisamente por eso, digo, no puedo saber por qué, ¿no? Mala suerte, a lo mejor sí los cuentos no gustaron en ese momento. Bueno, yo quiero pensar que yo estaba adelantado a mi tiempo, ¿verdad? Pero, pero no, yo creo que, pues bueno, también es cosa de suerte y de influencia también. Ahora con los influencers, pues antes también era eso, ¿no? Y entonces no pasó, o pasó muy poco, ¿no? Con el libro, y no tuvo recepción, no hubo interacción crítica, salvo algunos casos especiales y sobre todo pues de amigos, ¿verdad? O sea, y no pasó. Entonces yo también, y como lo cuento en la presentación, pues también me ocupé en otras cosas, como por ejemplo, pues de ganarme la vida, ¿no? Entonces ya no seguí escribiendo cuento, pero seguí escribiendo poesía, me dediqué más a la crítica literaria y pues bueno, pues trabajar editando la revista, y trabajé mucho tiempo en la revista de la universidad, haciendo crítica, ensayo, y pues bueno, ahora se dio la oportunidad de rescatarlo, precisamente coincidentemente con los 20 años de Laberinto Ediciones, que ahora, pues bueno, gracias a la invitación de Esteban Asensio, pues ahí también hemos estado trabajando con cuestiones de edición, de promoción, y pues bueno, ahí también fue la idea de salir en la portada con la máscara del señor Laberinto, porque pues yo estaba pensando, ¿no? En una portada así muy artística, con un ángel caído, una cosa así muy,
muy, muy seria y todo, pero cuando antes ya habíamos sacado las fotos con la máscara y todo, porque teníamos idea de utilizar al señor Laberinto como meme para la promoción de los libros, dije, ¿y si salgo yo con la máscara en la portada? Y entonces se me ocurrió que fuera bueno, originalmente la idea era que fuera un cartel como de luchas, ¿no? Pero pues nunca conseguí yo el modelo para eso y entonces pues lo hice así más o menos como semanario del insólito y todo esto y color amarillo y anaranjado que afortunadamente pues al parecer pues ha jalado mucho la atención, sobre todo pues por lo insólito de que en un medio tan solemne, lamentablemente como es el medio literario mexicano, pues que las editoriales y los escritores se tomen tan en serio. Y entonces como yo ya tengo muy poco que perder, salvo mi buen nombre, pues me aventé a hacerlo así. Esteban me dio la viada y dijo, bueno, pues estupendo. Y estupendo. Y entonces lo sacamos y pues bueno, afortunadamente, pues creo por los comentarios que ha habido, pues creo que va teniendo buena, pues por lo menos llama la atención en la librería, en los stands. Ya después, pues bueno, lo que será lo que digan pues, los lectores, porque pues también yo ya no guardo esperanzas de que en algún momento algún criticazo agarre y me descubra y diga, no, hombre, la mejor, el mejor, el secreto mejor guardado de la literatura mexicana. Yo ya perdí todas esas ilusiones, ya nada más me contento con ver a mis amigos reunidos conmigo que me acompañen y pues a todos los que están allá en la internet, del otro lado del cristal o de la pantalla, que lo están viendo o que lo ven después, porque pues ahora sí ya es la onda, ¿no? Pues sobre todo que lo comprenlo en Gandhi, en la librería y en la librería en línea, y que lo lean sobre todo, y pues que lo compartan, y pues si quieren opinar, tanto aquí como allá del otro lado de las pantallas, pues podemos platicar aunque sea unos minutos. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera felicitarme, comentar o algo? Saludos, terrícolas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Después de 10 años más o menos te vuelvo a ver. Muchísimas felicidades. Yo soy fan del Perro de Brasil desde aquella época. Yo creo que es uno de mis cuentos favoritos y no solo de tus cuentos, sino en general. Es un cuento que me gusta mucho. Ahorita quiero volver a leerlo. Por ahí me enteré que en algún momento también estaba como la posibilidad de hacerlo cortometraje, que ahí andabas viendo esa parte con este cuento. Y bueno, además de felicitarte, ahora que volviste a leer los cuentos, despersonalizándote un poquito de que, bueno, son mis cuentos, si estos cuentos hubieran sido de un autor ajeno a ti, ¿cuál hubiera sido tu crítica sobre estos cuentos de hace 20 años? Gracias, Julio César, gracias. Sí, y debo confesarlo, yo después de que lo publiqué la primera vez, ya no lo volví a leer todo de corrido hasta ahora, que lo volví a revisar, pues bueno, para entregarlo. La verdad es que sí me sorprendió lo bien que escribía yo antes. La verdad, o sea, yo decía, no, sí estaba yo cabrón antes, ¿no? Me gustaron precisamente por eso, porque ya los leí yo como si yo no fuera ese escritor, sino yo ya soy otra persona, o sea, digo, igual sigo igual de pendejo, pero antes era más pendejo. Entonces, como que ya he aprendido eso y todas esas cosas que me dolían, que me obsesionaban, que me llamaban la atención, pues ya le he bajado un poquito, pero sí creo que están plasmados de manera literaria, artística, y que sí,
y que ese es mi objetivo. Yo creo que ese es el objetivo de cualquier artista, ¿no? Conmover. Entonces a mí creo que, pues a lo mejor no todos en la misma medida, porque pues les digo, hay algunas cosas que pues no están tan chidas, pero pues bueno, ahí estaban ya y pues había que meterlas, ¿no? Pero otros sí espero que al lector les conmueva, ¿no? Les mueva y los choquee, porque ese también es otra cosa. A mí, sobre todo en la actualidad y precisamente con todo esto de ser buena ondita y de no causar, no pisar callos y no hacer esto, nos olvidamos de que el arte es conmoción, el arte es conmover. Y si tú lees algo y no te conmueve, pues ya, pues perdiste tu media hora, tu hora, tus 2 días que te tardaste, o 3 días, o una semana que te tardaste en leer un libro que no te conmovió. Pero si tú un libro, una obra de arte que te conmueve y te deja pensando, ¿no? Y entonces le estás dando vueltas y vueltas sobre esa imagen, sobre esa idea que leíste, que viste en una película, que viste en una serie, que viste en una obra de teatro, o que viste en una pintura, lo que sea, una obra de arte, pues ya cumplió su función, es decir, te conmovió. Entonces, para mí, pues esa es la cosa. Entonces, sí, a mí sí me gusté. Ahora, digo, si no, no me hubiera atrevido, ¿no? O sea, y también, pues bueno, creo que pues, digo, si cualquiera se compara con otros escritores y artistas, pues bueno, uno está chiquito, pero dentro de ese chiquito, pues estoy más o menos bien. O sea, me sentí bien. Espero haberte confundido con con mi respuesta. A ver si confundo yo con la mía. Pues yo soy un lector privilegiado porque leí la primera versión y acabo de leer esta última. Y no tenía una pregunta hasta ahorita que surgió. Y me pregunto si, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo que el arte en general, no nada más la literatura, es la presentación con belleza. Y eso implica estremecimiento. Y mi pregunta ahorita es, yo no soy lector de esta generación, inclusive soy del anterior a la tuya, pero lo que sí me atrae en mi generación es el funeo, que inclusive es una palabra que no uso, apenas descubrí bien qué significa. Y si este funeo no pudiera, la pregunta no sé, es para cualquiera de los dos, pudiera detenerte o meter un tamiz que no se logre lo literario. Y esto es una pregunta inclusive hasta más de carácter más general. En este libro, por estos cuentos, por la época en la que están escritos y por cómo hoy se tiene la sociedad, entonces mi pregunta es, ¿no será el funeo que no nos permita llegar a la literatura? ¿A esta experiencia artística, conmoverse? Es la pregunta que me surgió a mí, por supuesto, un viejito. Tú que sacaste esa palabra nueva que yo no conocía. Bueno, agradezco que me cedas la palabra. Pues fíjate que voy a ejemplificar. Hace unos ayeres leí un autor, cuyo nombre sí recuerdo, pero no voy a decirlo, en el cual hay un... Hay que... Es parte de esto. Entiendo, claro. Bernardo Esquinca. Su obra es así, no la recuerdo, pero Bernardo Esquinca en algún momento comenta, exacto, eso. Ajá. Y es que vengo de la UNAM y ya sabes cómo son ahí, tienes que hablar así, pero bueno, exacto. Sí. Exactamente. Pero justo Bernardo, en una de sus novelas, hace una cosa horrible, me lo permito, no es un autor que me guste en general, pero de momento que está describiendo una escena erótica, que todos sabemos cómo se da la vida sexual en todos lados, de todos, pero el personaje mismo le interpela a la personaje, para diferenciarlos, pero le pide concesión de todo, ¿no?
así como que, no recuerdo bien el mood, pero la onda es como que si él puede agarrarla y consciente y entonces se miraron, pero él pidió que hubiera un consentimiento de... Y tienen una relación sexual maravillosa, pero en todo momento casi casi él pregunta cada movimiento, pero lo deja por escrito, este hombre. Y sé que eso responde a los códigos que actualmente... Es una escena que pudo haber sido maravillosa, ¿no? Un pasaje que pudo haber sido muy enriquecedor, que pudo haber dado mucho a la imaginación, como lo hacen los cuentos de Guillermo, ¿no? Ciertas cosas que uno dice, bueno, voy a detener la lectura, voy a imaginarme la escena, ¿no? Acá yo solo me estoy preguntando es hasta como un capítulo de Los Simpson, ¿no? De me permites tomar tu mano, pero puedo besarte, pero me puedo acercar un poco más. Se traslada a la literatura, ¿no? En Los Simpson es paródico. Acá es en serio, ¿no? Es necesario poner esos códigos, ¿no? Y ciertamente mientras yo estaba en estas páginas, sí era bien interesante, ¿no? De repente, uno, pensar, por ejemplo, en la cantidad de ninfetas que hay, ¿no? Y dije, no, bueno, se van a escandalizar los que defienden a las niñas de 30, ¿no? De los pedófilos de 50. Se van a escandalizar terriblemente, pero eso es real, ¿no? O sea, esa discusión es real en redes. No están hablando de ti, Ricardo. Una disculpa. Y en otro lado, lo que de repente veo con Guillermo, ¿no? O sea, el peor infierno es el matrimonio, ¿no? O sea, y que actualmente es como un discurso que también se cuestiona. ¿Por qué los hombres ven como el peor de los infiernos el matrimonio? ¿Por qué el miedo a las mujeres? ¿Por qué la fregada? Yo lo veía desde hace 30 años. Pero no se cuestionaba, era motivo de risa, pero ahorita es de escarnio que sea motivo de risa, ¿no? Entonces, esto es bien interesante justo porque muchos uno no lo lee y se lo disfruta y se ríe y dice, ay, ese Guillermo, y ya punto, ¿no? Porque aparte hay cuestiones que todos nos vienen a la cabeza, pero no se pronuncian, no se enuncian, porque justamente, ¿no? Hay un corrector político que ya todos tenemos, ¿no? O sea, el policía discursivo está a la orden del día, en ese sentido. Y es preocupable, es preocupante que en efecto, como insisto con este ejemplo que te puse, ¿no? Algo que puede ser muy bueno y disfrutabilísimo, que es justo entender los códigos también, no solo las concesiones verbales, sino también corporales, se está perdiendo. No estamos codificando absolutamente cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras, porque si no estás irrumpiendo en aparte otros discursos que se están poniendo ahorita en boga, ¿no? O sea, hay razón en esto, ¿no? Las experiencias se van deteriorando. Sí, es el de la culpa, ¿no? Que a mí me encantó, ¿no? Totalmente. Exacto. Sí. Muy bien. Claudia. Bueno, primero felicitarte, Memo, por este libro. Y bueno, respecto a lo que están comentando ahora, cuando yo estaba leyendo estos cuentos, algunos me estremecieron y fui muy feliz por esas sensaciones, porque precisamente lo que estamos comentando ahora, ¿no? Y decía, soy de la UNAM, yo también soy de la UNAM de hace 30 años, ¿no? ¿En qué momento perdimos esa capacidad de sentir, de expresar y de ser subversivos a través de la literatura, de expresar lo que sentimos? Sí, entiendo ahora lo que dice Bauman, ¿no? O sea, ¿por qué esta vida líquida, este amor que yo pienso que lleva plasmado, así, impresa la palabra miedo, ¿no? Entonces, si vamos a ser realmente críticos y podemos
generar un cambio, porque nos podemos quedar a nivel de qué miedo, ¿no? Y escuché en algún momento hablar de los periodistas ahora con esta discusión de si las es, las as, y estamos perdidos en un ir y venir, ¿no? En el que, por ejemplo, cuando yo leí La culpa, a mí lo que me vino, y como mujer, fue ese sentimiento de solidaridad que sintió esta mujer hacia el hombre con el que se estaba relacionando, ¿no? Fue más allá del sentimiento o de esta cuestión sexual, carnal, que se expresa ahí, hacia un sentimiento solidario, ¿no? Pensando, este hombre, ¿no? Cuando fue capaz de tener una experiencia de este tipo, ¿no? ¿Por qué ese miedo, no? Entonces, espero que cada vez se fomente más este tipo de textos, ¿no? Se promueva más que fomentar, y bueno, también fomentar, ¿no? Que nos lleven a pensar más allá de esto que nos está limitando, ¿no? Y que estamos perdiendo en el camino. Entonces, pues gracias, Memo, gracias, porque a través de la lectura y fui capaz también de recordar qué ha pasado a través de todos estos años, ¿no? ¿Qué hemos perdido en este camino? Entonces, sí, porque para mí sí lamento esta pérdida, ¿no? Y sí estoy de acuerdo con la crítica que tengo que hace este sociólogo Bauman de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es este gran miedo, esto líquido, esta inmediatez, ¿no? Muchas gracias y felicidades, Memo. Muchas gracias, Claudia. Gracias. A ver. Bueno, es que ya lo habían pedido allá. Ahorita, Ricardo, no te pongas así. No te pongas así. Buenas noches. Antes que nada, pues un gran saludo a Memo. Este comentario es más anecdótico que literario académico, solo para felicitarlo, un exalumno de la SOGEM. Me gustaría que supieran que pues no solo la SOGEM, sino la clase de Guillermo Zaragoza tiene la capacidad de modificar y cambiar la existencia de cualquier ser humano aquí presente. Para cuando yo entré a la SOGEM, mi existencia estaba extraviada en miles de voces y gracias a maestros como Memo, que siempre que uno se acercaba con curiosidades o ciertas dudas de escritura, pues siempre trataba de encauzar el camino y sobre todo dar mucha luz a las nuevas generaciones que estábamos hambrientas por descubrir nuestra propia voz, para sembrar nuestras propias historias, que aún seguimos en el camino. Pero pues agradecerle todo el conocimiento. Eran clases muy entretenidas. Roberto Bolaños, como una de las novelas épicas de las que se conversaban de los detectives salvajes, ¿no? Que siempre daba una polémica exquisita al diálogo de lo que era la poesía. Y pues siempre se te agradece ese romanticismo por la literatura, más allá de las etiquetas de lo que hoy vivimos, porque al fin y al cabo solo es una transición de los términos, todo esto que estamos conversando, una nueva modificación de todo lo que hemos estado viviendo, pero pues la literatura yo pienso que siempre tendrá que mostrarse como se tenga que mostrar bajo cualquier etiqueta de género, y que la verdadera literatura y el verdadero arte siempre estará para conmover, elevar y mostrarnos mucha sapiencia, poesía o mucho conocimiento para todos nosotros. Gracias. Felicidades, Memo. Gracias, bueno. Ahora en mi descargo tengo que decir que tú ya estabas dañado antes cuando nos conocimos. Yo nada más te di un empujoncito para contribuir a tu desorientación que ya traías. No, pero muchas gracias y me da mucho gusto verte, ¿no? Y que sigas en la brega literaria. Sí, gracias, maestro. Pues yo le agradezco mucho la invitación. Ha sido una gran experiencia. Y ahora, con la oportunidad que hemos tenido del taller que estamos llevando con usted, pues podemos apreciar muchas cosas, ¿no? Algo que para mí me resulta muy relevante es pensar en la crítica de hace 30 años, ¿no? Yo diría hace 40 años que yo salí de la universidad, por ejemplo. Revisar lo que se ha escrito es una construcción difícil,
Y además yo creo que es valiente, porque volverse uno crítico de lo que ha producido, pues requiere también decisión, valor, ¿no? Y en el caso de la literatura, algo que se aprecia mucho es admirar en ustedes que han tenido esa facilidad de expresar lo que muchos de nosotros hubiéramos querido expresarlo y que no lo hemos podido hacer. ¿Sí? Entonces, en el tiempo que usted escribió en esta primera edición sus cuentos, rompió muchos esquemas, porque no era la misma forma de pensar de ahora. Nuestros prejuicios, los estereotipos en los que hemos vivido, no nos han permitido apreciar la belleza de la literatura. ¿Sí? Y como decía la poeta, ¿no? Nosotros tenemos ese policía que nos está criticando siempre. Eso es malo, eso es feo, eso es inaceptable. Y a través de eso nosotros descubrimos que sí lo podemos decir en la palabra de usted, que sí lo podemos vivir en lo que usted nos está presentando, que esas escenas, esos momentos los vivimos, aunque sea lo prohibido, aunque sea lo que quizá no pudimos aceptar, pero que lo estamos viviendo, ¿no? Y eso es algo que incluso las generaciones de ahora lo van a poder hacer, porque a veces se expone a manera de crítica, se expone para escarnio de unos y morbosidad de otros, pero no en realidad para valorar la esencia de ese sentimiento, de esa vivencia. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Oh, gracias a usted, maestra. Gracias. Por allá creo. No lo deje sin hablar al maestro. Gracias. Gracias, pero no ibas a responder a... No. Ah, ok. Gracias. Mi comentario es muchas gracias, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, pues es que yo tengo la fortuna de haberte conocido desde que todavía teníamos leche en los bigotes, en las aulas universitarias, y he visto tu transformación, tu crecimiento y esa madurez que has ido llevando como escritor. Pero como persona siempre te he admirado mucho porque tú tenías una posición muy cómoda en un trabajo quizá del que ya no quisieras recordar, ¿no? Como ejecutivo en comunicación organizacional. Y un día tú me hablas por teléfono y me dices, ¿sabes qué, mano? Yo ya renuncié porque lo mío es la literatura y yo quiero ir a eso, ¿no? Y dentro de tus primeras obras de aquel tiempo, estamos hablando del 2000 prácticamente, surgen algunos de estos cuentos. Y en una ocasión ahí en tu departamento en Valle de Aragón, en tu casa, me decías, enfrente de tu Mac, ¿te acuerdas de esa Mac transparente? Me decías, es que yo escribo para echar desmadre, ¿no? Es decir, o sea, tú estabas como en una búsqueda, ¿no? O sea, lo tuyo en ese momento era buscarte tú, buscar un sentido en la vida, buscar algo. Y no sé si esa búsqueda lo ibas teniendo o ibas encontrando en estos relatos y particularmente estos y otros más que obviamente publicaste, muchas otras cosas, pero aquí están tus cuentos, ¿no? Tenías tus poemas, tenías tus ensayos, tus reseñas, un montón de cosas que siempre has publicado y particularmente en ese momento, llamémosle de transición, de un ejecutivo de comunicación a un literato que no sabía o sea, que todavía no sabía ni por dónde, pero que sí querías, ¿no? Que tenías unos poemas escritos a tus amigas, novias o lo que haya sido, que tenías muchas cosas. Estabas en la búsqueda de una voz, ¿no? De una voz poética, una voz literaria. Mi pregunta hoy sería si evidentemente hoy ya eres un hombre, digamos, maduro, o al menos con 30 años de diferencia, quizá no maduro, pero con 30 años más de vida, ¿no? La pregunta es, lo que tú tienes allí en Antología de lo Indecible, ¿era como cierto encuentro de la búsqueda que tú tenías? Y hoy que lo ves, que te ves como ese muchacho de hace 30 años, 20, bueno, no tanto, hace 20, ¿no? Hoy que te miras o que miras a ese muchacho de hace 20 años escribiendo en esa Mac en Valle de Aragón, echando desmadre, ¿no? ¿Qué tanto te sientes diferente hoy? ¿Qué tanto encontraste en esas obras como respuesta a tu búsqueda? Eso es lo malo de invitar a gente que lo conoce a uno desde hace tanto tiempo. Digo, sí, es muy probable que yo haya dicho eso,
Suena como que yo lo dije, no me acuerdo, pero lo que sí, siempre, a mí, siempre, desde que estaba en la secundaria, cuando empecé a escribir en el periódico de la secundaria, que era que yo criticaba a los compañeritos del salón con seudónimo para que no me madrearan, era cómo les causaba, cómo se encabronaban con lo que escribía. Y ahí fue cuando dije, yo quiero eso. Yo quiero que la gente reaccione, que se mueva, ¿no? O sea, no así de que, oye, ¿cómo te pareció mi cuento? Pues bonito, bien. No, yo quiero que haya una reacción. Y eso en ese entonces, pues ese yo estaba en esa búsqueda de buscar esa reacción. Pero también, pues no era nada más el escandalizar, como muchos poetas o escritores, ¿no? Que, bueno, ahora no sé que lean, si lo siguen leyendo, pero en nuestra época, cuando éramos jóvenes, pues leíamos a Bukowski, decías, no mames, güey, te cabrón, ¿no? Y el chupe, y las prostitutas, y varios escritores, pues nada más escribían de eso, pero sin la gracia de Bukowski, ¿no? Entonces, para mí, siempre fue, bueno, sí quiero escandalizar, pero también quiero que sea literariamente bello, ¿no? O sea, que tenga valor literario, estético. Y pues eso estaba yo precisamente en esa época, pues estaba en la búsqueda, en la brega, porque también la literatura, cuando eres joven, cuando eres viejo, siempre es la búsqueda. No sabes qué andas buscando hasta que lo encuentras. Y a veces ni siquiera te das cuenta de que ya lo encontraste, ¿no? Y todavía sigues buscando cuando ya lo encontraste, ¿no? O sea, el objetivo de escribir, ¿no? Hace poco puse un video de un psicólogo que explica a Lacan, ¿no? Dice, no, pues si entender a Lacan es facilísimo. Y entonces a mí me llamó la atención la gran cantidad de gente, de mis amigos en el Facebook, que muchos me siguen, que respondían, ¿no? Y que decían, no, y de un lado y de otro, lo cual habla precisamente de eso, de lo que plantea al final de cuentas Lacan, que es el deseo y que es un vacío. Y la literatura y el lenguaje es precisamente eso, tratar de llenar un vacío. Y eso es lo indecible. Entonces sí, yo me leo y digo, sí, pues sí estaba en una búsqueda y todavía sigo en la búsqueda. Y espero morirme en esa búsqueda. Bueno, unos 20 años más, todavía falta. Pero sí espero no agarrar y llegar y decir, ya, ok, ya lo encontré y entonces ya me puedo morir. No, o sea, yo creo que me voy a morir en esa búsqueda. Gracias, carnal. Preguntan de redes sociales, Carolina. ¿Y qué hay sobre las obras donde hay descuido total, un pobrísimo manejo del lenguaje y con voz narrativa inverosímil? Como, bueno, aquí mencionan un nombre, Dalia de la Cerda. Como venden bien, los editores no hacen nada. Bueno, ese ya es otro patín, bueno, anterior a todo eso, ¿no? Pues yo lo que sugiero y que, bueno, pues que tiene que ver precisamente con lo que decía Claudia acerca de esta vida líquida, ¿no? Donde todo es ya acuoso y todo se desliza muy bien. Y que precisamente yo lo digo, alguien que no lee, alguien que aspira a escribir, quiere comentar, sí, nada más ahorita ya no, alguien que quiere, que aspira a escribir algo que valga la pena, sin leer, o sea, sin tener una gran cantidad de bagaje literario, es como querer atinarle a un clavo con los ojos cerrados, con los ojos tapados. O sea, ¿cómo le vas a dar al clavo si no lo estás viendo, si no sabes cómo verlo, ¿no? Entonces, esa es para mí la cuestión con la literatura de ahora, que precisamente, pues,
precisamente por la relajación de todos estos, pues sí, paradigmas de lo literario, pues ahora pues cualquiera puede escribir, cualquiera es poeta, cualquiera escribe un cuento, cualquiera escribe una novela. Ahora ya ni siquiera hay que saber escribir, ahora ya lo va a escribir la máquina, ¿no? Y lo están publicando las editoriales, porque pues no hay que olvidar que para las grandes editoriales y para las editoriales grandes, pues ya son negocios, ¿no? Siempre ha sido negocio, pero todavía hay gente pues extravagante, ¿verdad? Como mi querido amigo Esteban Asensio, que publica, que tiene un editorial para publicar lo que a él le gusta, lo que a él le llama la atención, lo que él quiere ver publicado, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, la cuestión, ¿y qué hay con eso? Pues bueno, pues que se pongan a estudiar, que se apunten a talleres literarios como los míos, donde pues ahí sí van a aprender y van a desarrollar la habilidad y desarrollar, pues, adquirir los conocimientos para para mejorar su escritura. Digo, porque nadie puede enseñar a otro a escribir. Lo que se enseña es la técnica, eso sí se puede aprender. Pero a escribir se aprende escribiendo y eso no es de un día para otro. O sea, eso lleva su tiempo. Yo, a pesar de todo, yo también todavía sigo aprendiendo a escribir y yo creo que nunca voy a dejar de aprender a escribir. Perdón, gracias. Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel Nava. A diferencia del resto, yo no tengo anécdotas ni recuerdos. Es la primera vez que nos vemos, por así decirlo. Mi pregunta va en función de, hemos hablado hoy de la funa, de la policía, de lo moral, de lo correcto y lo incorrecto, que si se escribe de una forma y que se escribe de otra. Estos cuentos tienen 20 años, algunos de ser escritos, y ya comentaba hace rato Guillermo que hay un proceso de revisión antes de sacar este libro y esta revisión que se hace. Ese Guillermo que escribió hace 20 años con el Guillermo que revisa estos textos para publicarlos en pleno 2024, ¿qué tan complicado fue para usted no funcionar como su propio policía de la moral? Porque en efecto los tiempos cambian y los discursos también cambian para bien y para mal. Muchas gracias. Pues, como comentaba, yo no los había leído después. O sea, sí había leído alguno y otro, pero no lo había leído otra vez el libro todo completo. Entonces, para revisarlo y ahí corregir algunas erratas y cosillas que se pudieran haber ido en la primera edición, pues sí, o sea, sí me puse a pensar y sí, pero como yo no tengo todavía, yo no tengo esa estructura mental con la que, o sea, yo todavía trabajo con otra versión de software, ¿no? No tengo la más nueva, ¿no? Que ya detecta todas esas cosas, y entonces me tenía yo que forzar, ¿sí? Para decir, bueno, pero esto a lo mejor alguien va a decir aquí que soy muy machista, ¿no? Y que esto es una cosa machista o, vamos, voy a poner un ejemplo. Digo, los que no lo han leído, pues bueno, ahora que lo van a leer con el libro, este cuento de Fornicare Angelorum, que es un manual para fornicar con los ángeles. Y entonces, pues bueno, pues prácticamente, o sea, uno agarra a un ángel, se lo agarra y se lo enclocha, ¿no? Bueno, básicamente esa es la idea con el ángel. Y entonces yo pensaba cuando lo estaba releyendo, tratando de ponerme con ese software de ahora, oye, y si dicen que es una apología de la violación o de ¿no? Del consentimiento, de la falta de consentimiento. Y entonces, cuando dije, a ver, cálmate, güey, o sea, son ángeles, ni existen, güey. O sea, ahora van a venir a defender los derechos de los ángeles que ni existen. Digo, claro, pues es una metáfora, pero es una metáfora y además es una metáfora
en clave satírica, ¿sí? Porque al final, si te terminas enamorando del ángel, se termina convirtiendo en lo del matrimonio, ¿no? Y entonces ahí está la venganza del ángel, ¿no? Entonces, pues no hay que enamorarse del ángel. Bueno, ese cuento que empezó queriendo ser muy serio, yo quería ser Borges y terminé siendo yo, era así, ¿no? Empezó como, voy a escribir que alguien encuentra un texto antiguo en latín y lo traduce, y en la época de la Inquisición, y así, o sea, como Borges, ¿no? Y de repente empecé a reírme, me empezó a ganar la risa cuando lo estaba escribiendo. Dije, no, esto ya es un desmadre, ¿no? Y pues me fui por ahí, ¿no? Porque así soy yo. Digo, bueno, con ese cuento, pues así me salió y ni modo. Y sí gustó cuando la primera vez que lo leí, tanto que pues es como mi único éxito que he tenido, que me lo han publicado y me lo han chuleado muchos, ¿no? Y que fue ahí uno de los primeros, bueno, de hecho fue el primer cuento que me publicaron y que me pagaron por él, ¿no? En la jornada semanal. O sea, con ese cuento yo dije, yo ya soy escritor porque ya me pagan por publicar mis pendejadas. Entonces, ahí fue cuando yo ya me asumí como escritor, porque antes pues había publicado, pero ni me pagaban nada, ¿no? Entonces, pues todavía no, pero ya cuando te pagan por publicar y que creen en ti, entonces ya te puedes llamar escritor, ¿no? Ya eres escritor de a de veras, ¿no? Pues eso. Entonces yo dije, o sea, ¿qué te preocupas? O sea, hay otros que están más gruesos, no es que, pues, no, como ahora se dice, para no spoilear, ¿no? Para no spoilearles, pero pues hay otros muy cabrones. Y sí, o sea, sí son, pero no se los voy a contar para no quitarles el impacto cuando lo lean los que no lo han leído, ¿no? Bueno, eso. Espero haber. Sí, bueno, sí. El más nuevo, les voy a decir cuál es el más nuevo. El más nuevo es uno que se llama Mar Mudo, que sí es como que una cosa, digo, también es la incomunicación de la pareja, pero que es ya de un matrimonio que tienen 25 años de casados y que la única que habla es la señora. Y el señor, pues nada más aparece, pero nunca escuchamos su voz. Y tienen o sea, experimentan algo que les pasa en su viaje de bodas, ¿no? Para conmemorar sus bodas. Y ahí se dan cuenta, pues, de que pues ya valió queso la relación. Pues el señor nunca habla, siempre fue, o sea, allí fue cuando me di cuenta, dije, no mames, güey, ya eres un chingón escribiendo cuentos, güey, ya tienes una intención, dominas la técnica, dominas los diálogos, todo. Y ese fue el último, ese es de 2016, por ahí debe de ser. Sí, antes de la pandemia, fue el último que publiqué en la jornada semanal. Ese se llama Mar Mudo, ese es el más reciente de esta colección. Brevemente tenemos tiempo Sí. para una pregunta más y pasamos a la firma del libro. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. Hace mucho que no nos veíamos. Y yo estoy aquí para celebrarte, para celebrar tu libro. Y quiero recordar la primera edición de la Antología de lo Indecible, que pues era un objeto muy bello, ¿no? Yo todavía lo tengo en la casa como uno de mis libros más atesorados, ¿no? Porque además está dedicado por el autor, con esa portada de la chica de cabello negro, ¿no? Repetida varias veces, ¿no? Es un objeto muy bello, ¿no? Y se me hizo muy triste que no tuviera en su momento la repercusión que merece. En general, toda esa editorial, ¿no? O sea, si no recuerdo mal, Plan C, La Mosca Muerta, no tuvieron la repercusión que merecía, ¿no? Porque ahí también está, tú compartes editorial ahí con Emiliano Pérez Cruz, con Josefina Estrada, ¿no? Y esos libros no tuvieron la circulación que merecían, aunque
cabe ahí mencionar que sí tiene como una vida oculta, ¿no? La antología del indecible. Hace años yo me lo encontré en una librería de viejo, ¿no? Esa es una vida más para ese libro. Luego, entre jóvenes que buscan comprar libros, lo buscan de vez en cuando junto con Emiliano Pérez Cruz, ¿no? Aunque ya son difíciles de conseguir. Ya esos libros, quién sabe dónde habrán quedado, ¿no? Somos pocos los afortunados que tenemos nuestro ejemplar. Y yo noto escuchándote en esta presentación, noto algo que yo notaba hace 15 años, 20 años. Noto la pasión que tú tienes por tu obra, ¿no? Y por compartirla. Y creo que ahora es el momento de que esa pasión sea recompensada. Yo estoy seguro de que esta edición va a ser leída y que vas a tener mucha retroalimentación de los lectores. Yo creo que lo mereces, tu obra, o sea, fuera del cariño que te tengo, fuera de lo que siento por ti como persona, la admiración que tengo por ti como autor, creo que merece este reconocimiento que vas a tener. Y ya. Pues que tengas boca de profeta, mi querido osito de felpa, juguete de mi hijo. Es que es el oso Escamilla, mi querido amigo. Yo lo conocí cuando era, ahora sí, igual, como dice Ricardo, de que cuando tenía todavía leche, no, hombre, su mamá lo llevaba de la mano al taller para que no se perdiera cuando lo encontré. Y pues bueno, él ya después ya no cayó en los vicios como él, y él pues ya ahora se dedica a otras cosas más productivas y no andar ahí, aunque, y eso lo digo, una flor se regresa con otra flor, de él es un gran lector, y digo, hay pocas personas que a mí me han enseñado, y sobre todo siendo tan jóvenes, que me han enseñado a otros autores que yo no conocía. Y muchos autores que me compartía Oscar, también, o sea, yo lo decía, no, pues ¿cómo es posible que él tiene 20 años y ya leyó a tal autor, ¿no? Y por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? O Macedonio Fernández, que tú me los enseñaste. Dije, ¿cómo él? ¿Por qué él sí lo leyó y yo no? Entonces, me daba coraje, pero también me daba gusto, y fue uno de los regalos que me dio, además de, pues como siempre, tu amistad, mi querido Oscar. Pues muchas gracias, creo que ya, ¿no? Entonces, por favor, pasen a comprar el libro para que me consagre ahora sí, como dice Oscar, y pues acá se los dedico, y ya para que tenga más valor dentro de 20, 40 años, y ya lo puedan comercializar, ¿no? Puedan surgir. Bueno, pues ya, sí. Bueno, pues ya me dicen que ya le corte, pero pues podemos seguirle. Vámonos a emborrachar. No, ya no puedo yo así. Antes sí me podía ir, pero todavía me puedo ir, pues al fin y al cabo yo ya no trabajo mañana temprano. Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir. Como se dice, a los amigos se les conoce en el hospital, en la cárcel y en las presentaciones de libros. Entonces, pues muchas gracias por venir, y muchas gracias por otra vez a verlos a muchos que no los había visto desde hace mucho tiempo, y a otros que pues ahora nos vemos en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a Gandhi. Muchas gracias, Esteban. Y pues bueno, pues